El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en Detrás de tu voto hay buenas noticias. El día de hoy el tema es la revisión a informes anuales 2014 de los partidos políticos, y para ello está con nosotros el maestro Hernán Mejía López, que es titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM, y también José Armando Torres Benítez. ¿Cuál es tu función? Soy jefe de departamento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Muy bien, pues así el tema del día de hoy. Nuestros invitados ya están listos en cabina. Vamos a decir que por supuesto hay vías de contacto y que ustedes pueden escuchar este programa directamente en la página web del instituto, que es www.iem.org. Pues vamos, si les parece bien, a este rompecorte con datos relevantes y regresamos para charlar con nuestros invitados. El IEM organizó su 13ª elección en 19 años de vida institucional. Con 5 minutos, perdón. Aquí en cabina tenemos, en representación del maestro Hernán Mejía López, a Edgar León, que es subdirector de Fiscalización y Auditoría, y a José Armando Torres Benítez, que es jefe de Departamento de Investigación. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, al auditorio, muy buenas tardes, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Pues platíquenos por favor acerca de esta revisión a informes anuales 2014 de los partidos políticos. ¿En qué consiste esta revisión y quién la hace? Así es un acto que en la Unidad Técnica de Fiscalización venimos entregando precisamente hace ya casi 15 días al Consejo General del IEM, y que se refiere a la revisión sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino de todos los ingresos del financiamiento público y privado que ejercieron los partidos políticos durante el 2014. Hace el 26 de junio pasado entregamos el dictamen al Consejo General. Precisamente ahorita está en estudio de los señores consejeros para en próximos días ya determinar si se aprueba o no, y en su caso pues los informes de resultados también, que son el elemento base del dictamen que los consejeros están analizando. ¿Cuánto dura este proceso? El proceso inició el 30 de marzo pasado. Con la remisión por parte de los partidos políticos de los informes de las 10 fuerzas políticas nacionales y de un partido político local, el Partido Futuro Democrático, y culminó para la Unidad Técnica de Fiscalización el pasado 26 de junio, como ya lo dije, con la remisión de los informes de resultados y el dictamen al Consejo General. Sin embargo, el Consejo General pues no tiene un término preciso para terminar su estudio y análisis, pero ya en próximos días estará realizando el mismo y dictaminando lo que considere pertinente. ¿Con qué tipo de certificación cuentan para llevar a cabo esta certificación? Bueno, tenemos nosotros una certificación ya desde el año 2011, es la certificación ISO 9001-2008
del sistema de gestión de la calidad, que precisamente el año pasado, en 2014, fue recertificada. La certificación la van otorgando por 3 años y el año pasado fue recertificada. Este año tuvimos una auditoría de seguimiento que fue óptima en sus resultados. Muy bien. ¿Qué más nos pueden platicar? ¿Quién lleva a cabo, quién hace esta revisión? Bueno, en la unidad técnica de fiscalización Ajá. tenemos equipos de auditores. Trabajamos preponderantemente licenciados en Contaduría Pública, licenciados en Derecho, hay licenciados en Administración. Ha habido ocasiones en que trabajan incluso ingenieros en nuestro equipo y se forman equipos de auditores que acuden a las oficinas de los partidos políticos. En las oficinas de los partidos políticos revisan la documentación que estos presentan, se hacen también compulsas con sus proveedores, con sus acreedores, se realiza la superación a los secretos bancario, fiduciario y fiscal para tener certeza del origen y destino de los recursos que tienen los partidos políticos. ¿Qué se busca o qué se podría encontrar en este proceso de fiscalización? Como señaló mi compañero hace un momento, se verifica tanto la parte de ingresos en todas sus modalidades, siendo principalmente el público, que es el financiamiento preponderante que hay, pero también hay fuentes de financiamiento privado que son las aportaciones que hacen los militantes, los simpatizantes, y hay otros como los rendimientos financieros, que es al tener sus recursos en una cuenta bancaria, en algunos partidos se genera este tipo de rendimiento. Hay otros que se transfieren del nacional, en este caso a los comités del Estado. Esa también es otra modalidad. Y hay otros que, bueno, ahí los tipos, bueno, varían, porque en algunos casos se da por recuperación de seguros, algún siniestro de, por ejemplo, un vehículo, la venta de algunos bienes que ya no son servibles, pero que como desecho a veces se pueden vender y obtenerse una cierta cantidad de recursos. Eso en cuanto a los ingresos, y se verifica todas las fuentes que sean lícitas. Eso es algo muy importante que se hace en cuestión de ingresos. Y en la parte de gastos es todas estas fuentes que les acabo de mencionar, su ejercicio. Y esto, bueno, hay diferentes modalidades, que hay, por ejemplo, la de servicios personales, que son los sueldos, otros que son los materiales propios de los partidos, papelería, cosas de oficina, bueno, lo más común, ¿no? Y hay una serie de requisitos que se van fijando, por ejemplo, en las cuestiones de servicios personales hay restricciones. Hay una modalidad que se llama reconocimiento por actividades políticas, y en el caso concreto de esta modalidad hay límites, por ejemplo, para pagarlos de esa manera. Entonces, por ejemplo, se aplica eso. En cuestión de nóminas también se revisa todo, se verifica que el personal es el que está laborando y demás cosas. ¿Quién define los montos que están permitidos en cada ámbito, no? Se ha dado el caso a nivel, no sé, incluso nacional, de enterarnos que por un servicio de catering a un viaje internacional se gastó una suma excesiva, ¿no? Esto, relacionándolo, en este caso a un partido político, aterrizándolo, ¿quién define qué monto está permitido para un viático, para un salario? ¿Quién define esos montos? Bueno, los montos todos están definidos en el reglamento que aprobó el Consejo General desde 2008, que fue reformado en 2010, y ahí están perfectamente delimitados los recursos que puede utilizar un partido político en cada uno de los rubros que mencionó mi compañero Amato. También tenemos que tener en cuenta que ese tipo de gastos siempre pasan por un filtro, y un filtro que tiene que ver con una interpretación en la que hay que ser muy precisos. Me refiero a que los gastos de los partidos políticos tienen que ser para el cumplimiento de sus fines, y los fines están marcados perfectamente en la Constitución. O sea, un partido político debe realizar gastos para contribuir a la representación nacional, para, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entonces, ese filtro es fundamental para que se pueda determinar si el gasto está o no justificado. En caso de determinar que hubo un mal uso de este gasto, de este dinero, ¿a qué se procede? En caso de que exista alguna conducta de este tipo que se encuadre como una irregularidad o una falta, la Unidad Técnica de Fiscalización lo determina así y lo hace del conocimiento del Consejo General. El Consejo General, a su vez, si aprueba ese dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, instruye a la Secretaría del Consejo General para que elabore un proyecto de sanciones. El Código Electoral del Estado de México tiene un catálogo de sanciones
por el incumplimiento a las obligaciones que el mismo le impone a los partidos políticos, y de acuerdo del tipo de incumplimiento es una sanción que puede ser generalmente una multa. Una multa al partido político. En dinero, ¿no? En dinero, económica. Así es. Ok. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar esta cápsula con notas de la semana y regresamos con más. El proceso electoral 2014-2015, desarrollado bajo un nuevo marco normativo y cuyos resultados presentan asignaturas inéditas, puede ser objeto de estudio, análisis y reflexión, por lo que representa una oportunidad para que los estudiosos de los temas político-electorales puedan participar en el certamen estatal de investigación y ensayo político, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México en su 18ª edición consecutiva. Los interesados podrán participar en las categorías de tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político. La convocatoria está disponible en la página de internet del instituto, ieem.org.mx. En el marco de la reforma político-electoral 2014-2015 y conforme a las normas de transición competenciales entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, a cargo de Hernán Mejía López, con base en el proceso de fiscalización al informe anual por actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos 2014, el pasado 26 de junio de 2015 presentó al Consejo General del IEM los informes de resultados y dictamen consolidado de los ingresos y gastos del ejercicio anual 2014, reportados por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social, Humanista y Futuro Democrático. Radio 99.7 FM estamos transmitiendo Detrás de tu voto hay buenas noticias, y yo les cuento que hay vías de contacto. El teléfono es 01800-712-4336, es el teléfono de las instalaciones del IEM, del Instituto Electoral del Estado de México. Su Facebook es IEM Oficial, IEM con doble E, y el Twitter @IEM_MX. Y como les decía al inicio de esta emisión, que este programa también se transmite a través de la página web del instituto, www.iem.org.mx. Bueno, pues seguimos platicando acerca de esta revisión a informes anuales 2014 de los partidos. Hace rato nos hablaban ya de una certificación ISO 9001-2008, pero ¿bajo qué otros criterios o certificaciones trabajan para llevar a cabo este proceso de auditoría? Sí, como lo comenté hace rato, por iniciativa de nuestro titular, el maestro Hernán Mejía, desde 2011 obtuvimos la certificación ISO 9001-2008, y a partir de 2014 nosotros comenzamos a implementar el sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la información que procesa la Unidad Técnica de Fiscalización de los partidos políticos y candidatos se maneja bajo criterios de confidencialidad y disponibilidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es un tema sencillo el que nosotros manejamos. El financiamiento de las fuerzas políticas es un tema que siempre debe tratarse con el debido cuidado, y a través de esta implementación de la certificación lo hemos venido logrando. Y al mismo tiempo también nosotros contamos con un plan maestro de fiscalización electoral. Ese plan maestro es un instrumento único a nivel nacional. En este no nada más se incorporan criterios de la Constitución Política Federal o de la Constitución del Estado o del Código o del Reglamento, sino que también se utilizan los criterios más relevantes a nivel global para poder detectar cualquier manejo indebido de información por parte de los partidos políticos. Es muy importante, ¿por qué? Porque, insisto, es un plan hecho a la medida del Estado de México. ¿Quién fue el encargado de realizar este plan maestro?
Bueno, la iniciativa, como lo mencioné, ha sido siempre de nuestro titular, el maestro Hernán Mejía, y es un plan en el que intervinimos todos los que trabajamos en la Unidad Técnica de Fiscalización con base en la experiencia que hemos venido acumulando a partir de su creación en 2008 y al paso también de los procesos de fiscalización de campañas, tanto en 2009, en 2011 la de gobernador, que fue muy importante para nosotros, y la de 2012. ¿Qué fallas había que ustedes detectaron que no estaban cubiertas al 100% y que cubre este plan maestro? Ese plan maestro se enfoca preponderantemente en la detección de distorsiones de la información, en lo que se conoce financieramente como fraude. Y digo financieramente porque no tiene la misma connotación que del ámbito penal. El fraude financieramente es una distorsión en el manejo de la información que conduzca al error de quien está realizando la auditoría. Entonces es un plan que se basa preponderantemente en ese tipo de elementos al momento en que se está llevando a cabo la fiscalización. Muy bien, ¿qué nos pueden decir acerca del proceso de las auditorías? ¿Cómo se lleva a cabo? Igual tratar de explicarlo, no sé, como con peras y manzanas para la gente que nos esté escuchando. Ustedes son expertos en el tema y manejan incluso términos que quizá entre ustedes entienden, ¿no? Pero alguien que nos esté escuchando allá afuera quizá no se imagina cómo se lleva a cabo este proceso, esta auditoría. ¿Cómo sería? Sí, en efecto, las auditorías se realizan, como te comentabas hace un momento, a la parte de ingresos, es decir, al origen de los recursos, y parte también del plan maestro de auditoría es no quedarse únicamente en el plano documental. Es decir, antes o anteriormente la auditoría pues, era así, ¿no? Sobre documentos ya que, no sé, a lo mejor por fechas pues ya era imposible pues, tener un poco más de certeza sobre las cosas que se realizaban. Como rastrear el origen de... Exacto, entonces el plan de auditoría, el plan maestro, ese es el objetivo, también ir un poco más allá y verificar algunas cuestiones que documentalmente a lo mejor están bien, pero que de fondo puede a lo mejor encontrarse alguna irregularidad. Por eso es que ¿Cómo sería ese caso? Por ejemplo, presentan un documento que diga... Digamos, una aportación, como mencionaba, de militante. De un militante, ajá. Documentalmente se cumple al haber un recibo de aportación, firmado debidamente, todas las cuestiones, ¿no? Ir más allá es ir con el militante, preguntarle directamente a él y... que nos confirme si lo que el partido está presentando ellos concuerdan, él lo aportó. Efectivamente, se ha dado casos en que se niegan estas situaciones, por lo tanto eso es pues tener mucha más certeza, ¿no? Se tiene tanto del partido como de terceros, y esto legitima mucho, por ejemplo, en este caso los orígenes. Para el caso de gastos, de igual manera, hay cuestiones, por ejemplo, eventos que se realizan y que, como le menciono, antes documentalmente están bien, ¿no? Pero vamos más allá y pedimos fotos, pedimos videos, vamos con el proveedor, de igual manera le preguntamos, y ahí es donde podemos detectar los fraudes, como señalaba Edgar. Entonces, todas estas cuestiones nos dan ese, pues, no sé si llamarle plus, o a lo mejor ya es lo mínimo que debemos hacer. Y, por ejemplo, también contamos con las operaciones de secretos, del bancario, del fiscal, y esto es, no todos tienen este acceso, entonces esta es una herramienta, la verdad, que nos da muchísima legitimidad, porque podemos obtener copias de estados de cuenta directamente de los bancos, ya no del partido, que hay veces corroborar que se realizó un aporte, y que también se evite, por ejemplo, la alteración de documentos. De esta manera, de obtenerlos directamente de las instituciones, pues la información que ellos nos brindan es totalmente fidedigna, ¿no? Es muy veraz, y esto también nos ha permitido detectar posibles fraudes, ¿no? Como tal. Muy bien, es muy interesante esto que nos platican. Si les parece bien, vamos a este último rompecorte con datos relevantes y regresamos a finalizar esta charla. En la jornada electoral del 7 de junio se instalaron 18.181 casillas.
Ya a la 1:21 p.m, seguimos en Detrás de tu Voto, hay buenas noticias. Y al inicio nos comentaba Edgar León, que es subdirector de Fiscalización y Auditoría, que este proceso de revisión a informes anuales del año pasado de los partidos políticos, a los partidos políticos más bien, ya estaba en manos de los consejeros electorales. ¿Qué pasa ahí ahora? Sí, efectivamente nosotros remitimos 2 documentos, uno son los informes de resultados y el otro es el dictamen consolidado, que están ahora en el área, en la arena de los consejeros electorales. Lo que ellos están realizando ahorita es el análisis de los mismos. De hecho, nosotros en esta semana hemos recibido la visita de personal que trabaja en las consejerías para corroborar lo que se está determinando en el dictamen consolidado. Si el Consejo General determina que deben aprobarse esos 2 documentos que nosotros enviamos, entonces lo que sigue es que se determinen las irregularidades y que se instruya a la Secretaría del Consejo General que se elabore el dictamen para la imposición de las sanciones que en su caso hayan quedado acreditadas a los partidos políticos. Para esto no tiene un término preciso el Consejo General, pero ya estamos están trabajando en ello, sí. Y esta información finalmente, después de pasar por todo este proceso, se hace pública. El ciudadano de a pie puede solicitarla en algún lugar o puede tener acceso a ella. Sí, así es información pública. Eso sí, con una muy pequeña acotación, que solamente pueden tener acceso a ella ciudadanos mexicanos. Eso lo marca la ley y así está. Y es una información que además se encuentra en la página del Instituto Electoral, en la página de internet, y en un micrositio de la Unidad Técnica de Fiscalización, donde uno puede ver el histórico de financiamiento fiscalizado, histórico de sanciones impuestas, y es de acceso muy asequible para los ciudadanos. ¿Es fácil subir esta cantidad de información a la red para que la gente pueda tener acceso a ella? Bueno, definitivamente que se utilizan formatos que nos permitan simplificar el volumen de información que nosotros recibimos. Estamos hablando que para este ejercicio ordinario 2014 nosotros fiscalizamos más de 316 millones de pesos. Es un volumen bastante importante que no va a encontrar uno en ningún otro estado de la República, solamente en el Estado de México. Entonces, sí hay formatos que simplifican esa información y que nos hacen ponerla al alcance del público en una página web. Si no le basta al ciudadano con lo que encuentra en la página web, puede solicitar la información a través del módulo de transparencia del instituto y le es proporcionada. Muy bien, ¿algo que desean agregar? Pues no solamente agradecer la invitación de nuestra parte y obviamente de parte de nuestro titular, el maestro Hernán Mejía, y reiterarles que la Unidad Técnica de Fiscalización realiza su función óptimamente y legitima el ingreso y gasto de los partidos políticos en el Estado de México. Además de esta función que llevan a cabo, ¿qué más hacen? ¿A qué más se dedica esta unidad? Bueno, fiscalizamos también los ingresos y gastos de las organizaciones y ciudadanos que pretenden convertirse en partido político. El año pasado precisamente se constituyó un partido político local en el que la función de la Unidad Técnica de Fiscalización fue primordial, porque revisamos lo que gastó en el procedimiento para obtener ese registro. Y también algo muy importante, que después del proceso electoral una fuerza política perdió su registro, una fuerza política local perdió su registro, y la Unidad Técnica de Fiscalización es responsable del procedimiento de liquidación de esa fuerza política. ¿Para qué? Para regresar al Estado el patrimonio que adquirió con recursos preponderantemente públicos. Qué interesante. Bueno, pues les agradecemos su presencia, esperamos pronto estén aquí platicándonos de algún otro tema interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes y al auditorio también. Así termina una emisión más de Detrás de tu Voto de Buenas Noticias. Gracias a la gente que hizo posible esta emisión. Quédense en sintonía con nosotros a través del 997. Seguimos con Sustancia. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.